Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Bueno, después de las fiestas, el año nuevo, aprovecho para felicitaros el 2023. Me gustaría retomar con el concepto de comunicación efectiva, que ya, aunque hemos tratado varios posts con información sobre el concepto de comunicación efectiva, siento que es un concepto tan amplio que no me ha dado tiempo a tratarlo en profundidad y como se merece. Primero de todo, me gustaría dejar claro qué es la comunicación efectiva. ¿Por qué? Entender el concepto nos ayudará a aplicar cada uno de los consejos que os daré posteriormente. Bien, comunicación efectiva es algo tan sencillo y a la vez tan complejo que quiere decir que conseguimos el objetivo comunicativo que pretendemos. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que el emisor y el receptor entienden el mismo mensaje. Es decir, que yo, por ejemplo, como emisora, os quiero transmitir un mensaje a vosotros y lo hago con las herramientas correctas para que vosotros lo entendáis perfectamente, sin ninguna interferencia. Entonces, la manera más sencilla es hacerlo con un mensaje corto, conciso y claro. Que esto parece muy fácil, pero no lo es en realidad, puesto que si fuera tan fácil, todos seríamos excelentes comunicadores y no tendríamos miedo ni a la oratoria ni a exponernos en público y todos nos entenderían perfectamente. Entonces, no es algo tan sencillo como a simple vista parece. Para ello, algo que parece muy básico y nos lo saltamos muchas veces es entender los elementos que forman parte de la comunicación efectiva. Ya os he hablado algunas veces de ellos, ahora mismo. Por ejemplo, os he hablado de emisor, receptor y mensaje. Son tres partes claves que forman parte, viva la redundancia, de una comunicación efectiva. Bien, son básicas las definiciones, pero nunca está de más repetirlas. Emisor es la persona que transmite el mensaje y lo envía. Mensaje. ¿Mensaje qué es? Bueno, pues es ese cachito de información que queremos transmitir a una u otras personas, que son llamadas receptor o receptores. Se trata de la persona que lo transmite el emisor, que recibe y que interpreta el mensaje que le acaba de llegar. Bien, pero intervienen más conceptos. ¿Qué concepto es clave? El conocido como código. ¿Qué es el código? Bien, pues son el conjunto de reglas y signos en los que el emisor produce el mensaje y que también deben de ser conocidos por el receptor, porque si no los conoce, no lo podrá interpretar el mensaje. Os pongo varios ejemplos. Si ahora nos dirigimos o asistimos a una conferencia donde el emisor nos transmite el mensaje en sueco. Si nosotros solo hablamos español, no podremos entender el mensaje, puesto que su código es diferente al nuestro. Esto es algo evidente, pero también entran los signos aquí a la hora de interpretar el mensaje. En España, por ejemplo, somos muy propensos a acompañar nuestro mensaje con gestos, con la mano, de forma que si, por ejemplo, queremos decir pase, hacemos con la mano pase. Esto lo entendemos porque compartimos los mismos signos, que nos parecen evidentes, pero hay otras culturas que no realizan los mismos signos que nosotros. Por ejemplo, a la hora de saludar, en muchas culturas dan la mano, pero no dan 2 besos o 3, o hay culturas que dan 4 o 1. Por lo tanto, para no haber bloqueos en el código, es muy importante conocer los signos y las reglas de cada cultura. Hay culturas donde mantener la distancia es muy importante, o que el espacio vital, digamos, entre dos personas a la hora de conversar, en España
es más cercano que en otras culturas, por ejemplo, más nórdicas, donde mantienen más la distancia. Es muy importante saberlo para conseguir que el receptor se sienta cómodo y perciba el mensaje de la manera más agradable. Dicho esto, pasamos a otro elemento básico para la comunicación efectiva. Sería el canal. El canal es el medio físico por donde se transmite el mensaje. Por ejemplo, ahora mismo el medio físico es el aire y el móvil a la vez, porque me estáis escuchando gracias a la voz, digamos, y el teléfono fijo, el teléfono o dispositivo por el que me estáis viendo. Si, por ejemplo, se enviara una carta, el canal sería escrito. Genial. Pasamos a otro. Sería el referente. El referente es el elemento, la situación o el suceso en el que se transmite el mensaje o al que se refiere el mensaje. El referente sería el momento, la situación en el que se está transmitiendo, que hay que tenerla muy controlada. Si es una situación muy formal, si es una situación festiva, si es un acontecimiento trágico, pues todo esto hay que tenerlo en cuenta, este referente, puesto que a la hora de elaborar el mensaje y tratar al receptor, no es lo mismo dar un mensaje, por ejemplo, para despedir a un trabajador que para darle la bienvenida a la empresa. ¿De acuerdo? Muy relacionado con este concepto iría la situación. La situación, como dice, es el contexto en el que se transmite el mensaje del emisor al receptor. También es muy importante controlarla, puesto que depende de la situación, el mensaje se adaptará a ella. Por último, el último elemento para conseguir una comunicación efectiva y que debemos controlarlo es lo que se conoce como ruido. Ruido son cualquier tipo de interferencia que puede afectar al mensaje. Es decir, si yo quiero transmitiros un mensaje a vosotros vía online, el ruido que yo debo controlar, por ejemplo, es que no haya interferencias por ejemplo, en el teléfono móvil, que se oiga como o que se pierda la señal, o que de repente baje la voz o suba y no consigáis entenderme. O, por ejemplo, que aquí detrás mía se pongan a hacer obras y ese ruido no me deja transferiros el mensaje. A la hora de hacer una comunicación a un público, tenéis que tener en cuenta controlar los ruidos. Vale, ahora acabamos de terminar de hablar de los elementos básicos para mantener una comunicación efectiva. Y ahora me gustaría hablaros también de algunas claves que serán básicas para conseguir que todo vuestro discurso sea efectivo. Una de las cosas clave que parecen mentira, pero hacen mucho para conectar con el receptor, es el contacto visual o mirar a los ojos al receptor. Está claro que si es un público, digamos, un auditorium, una sala con cientos de personas, es imposible mirar a cada una a los ojos. Pero sí es cierto que podemos arreglar o solventar esta situación dirigiendo miradas al principio de la sala, a la mitad de la sala y al fondo. Así se puede sentir todo el público, digamos, que se le está prestando atención. ¿Cómo debe ser esa mirada a los ojos? La mirada debe ser lo más natural posible, no forzada, y mantenerla en los segundos que la conversación nos pida. Nunca debe ser una mirada fija, penetrante, intensa y duradera en el tiempo, puesto que el receptor puede sentirse un poco intimidado, incluso incómodo, ¿vale? Y lo que tenemos que conseguir es todo lo contrario, una sensación positiva. La mirada, lo más común y lógico es mantenerla en una persona cuando estamos hablando con ella directamente.
cuando nos dirigimos al salón entero es ir cambiándola de una a otra zona, como os acabo de comentar. Esto nos producirá a nuestros oyentes la sensación de interés, de que estamos interesados en ellos y que nos importa que nos escuchen. Bien, muy relacionado con mirar a los ojos al receptor es utilizar correctamente el lenguaje corporal. ¿Qué quiere decir lenguaje corporal? Como suponéis, y ya hemos estado hablando por Instagram y por las otras redes, es mantener una postura de tu cuerpo correcta, adecuada a la situación, al referente, al contexto, donde pues puede ser más estricta en situaciones más formales y más relajada, pero sin llegar a lo informal, en situaciones más cotidianas o donde conozcamos a los receptores y tengamos cierta confianza con ellos. También acompañar tu discurso con los gestos, como he comentado, el de entra o el de saludar. Si hay poca confianza, con la mano. Si hay más confianza, quizás es apropiado dar 2 besos. También deberemos aprovechar, esto es un tema aparte muy extenso, pero nuestra vestimenta debe ir acorde a lo que queremos transmitir y a la imagen con la que queremos que nos perciban. Este lenguaje corporal no verbal tiene que ir acompañado del siguiente consejo. El lenguaje corporal no, el lenguaje verbal tiene que ir acompañado de un mensaje claro y conciso. A los receptores no les gusta, a los que nos escuchan, que les perdamos, les hablemos, divaguemos, vayamos, volvamos. No, quieren un mensaje claro y conciso. La idea que tenemos que transmitir se debe transmitir de manera, lo más sencilla posible, sin liar al receptor, que lo entiendan sin tener que pensar demasiado, de forma clara, de forma contundente, de forma sin rodeos, para que me entiendan, ¿vale? Sin lenguaje demasiado técnico, ni demasiado enrevesado, sino palabras llanas que puedan entender. Esto dependerá, por supuesto, del público al que nos dirijamos, su edad, su conocimiento, su nivel de vida, su nivel de, si son expertos o no. A partir de esto tendremos que elaborar un mensaje acorde al público al que nos dirigimos. Otro consejo que va muy bien es utilizar cumplidos de vez en cuando, ¿vale? No pasarnos de embriagadores, en exceso, de hacer cumplidos que suenen forzosos o puedan hacerse sentir incómodos al receptor. Un halago o una frase hecha o un pequeño, coloquialmente se dice golpecito en la espalda, que quiere decir reconocer alguna idea que nos aporte nuestro público receptor. Por ejemplo, si nos piden el turno de voz y nos sugieren una aclaración, una pregunta, pues cuando terminen decirle muchas gracias por tu aportación, ha resultado muy interesante. O si nos hacen una propuesta, decir, la tendré en cuenta la propuesta, puede que nos encaje. O si nos dan su opinión, decir, muy buen punto de vista, me parece muy interesante tu opinión. O simplemente decir, genial, gracias. Con esto hacemos un refuerzo positivo a que el público pueda participar o haya feedback entre el emisor y los receptores. Y con ello se cree, además de una comunicación efectiva, un lazo. Después, posteriormente, pasaríamos al contexto. Siguiendo entonces con el contexto, que ya lo hemos comentado, es muy importante que antes que os dirijáis a la sala de ponencia o vayáis a hablar en público, analicéis el contexto en el que lo vais a realizar. Porque no es lo mismo dirigirse a un one-to-one, que quiere decir una comunicación, un emisor, un receptor,
que un emisor a muchos receptores. Hay que cuidar los detalles, hay que cuidar la sala, hay que cuidar que no pueda haber posibles interferencias. O cuidar si mi tono de voz va a conseguir llegar hasta el final de la sala. Cuando hablo de esto, quiero decir que a lo mejor puedo necesitar un micro si me dirijo a muchas personas. Pues todo esto lo tengo que tener pensado y preparado, porque si no, voy a ver que el público del fondo no me escucha, va a empezar a perder interés y esto lo único que va a hacer es que se vayan y pierda a ese público o ya no me perciban con el interés que se requiere. O que yo tenga que forzar tanto mi voz para que me escuchen que me quede afónica. O sea imposible mantener la comunicación efectiva durante tanto tiempo a ese tono de voz. Por eso hay que cuidarlo, porque no es lo mismo hablar en una reunión de trabajo que en una boda, que por ejemplo ir a un tribunal a hacer una exposición de un trabajo final o presentar un proyecto. Todo esto hay que tenerlo en cuenta y sobre todo cuánta gente va a estar escuchándonos. Hablando del tono de voz, es muy importante tenerlo controlado según el tipo de exposición a la que vamos a realizar, puesto que ya, como es evidente, y según el contexto, nuestro tono de voz no será el mismo en los ejemplos que acabo de poner antes, en una boda, por ejemplo, donde estaremos contentos, eufóricos, nos podremos permitir quizás gritar un poco más, ser un poco más desatados. No nos controlaremos tanto como si estamos delante de un tribunal que nos evalúa, delante de unos jefes, donde quizás tenemos que ser más pausados, más calmados. Si es un público o unos receptores que les cuesta quizás entender más sobre el tema que les estamos exponiendo, porque son conceptos complicados, son tecnicismos, son números, pues tendremos que ir más lento, el tono tendrá que bajar, tendremos que mantener una intensidad media e incluso para que no pierdan la atención en caso de que el tema no les guste demasiado y se vean entre comillas obligados a escucharlo, es hacer cambios en los tonos de voz. De repente estar pausada, de repente estar subiendo el tono, cambiar para decir ¡uy! ¿Qué ha pasado? Y así conseguir mantener la atención del público que nos escucha y que debe entender el mensaje. Otra de los consejos o de las claves para conseguir una comunicación efectiva y que hemos tratado en algún post es el concepto de ser empático. En definitiva y resumidamente, ser empático consiste en ponerse en la piel de la otra persona. Cuando es verdad que no todos tenemos esa capacidad, porque es cierto que es algo que tenemos que aprender a desarrollar. Y hay gente que le cuesta un poquito más y gente que le cuesta un poquito menos. Pero todo es prepararnos para conseguirlo. Por lo tanto, entender al público que nos escucha, su situación, su nivel actual, cómo se sienten, qué le puede producir lo que le dices, si le afecta más esas palabras, si le afecta menos, es entenderlo y aprovechar después de cada intervención, si te cuenta algo como su situación personal, le podemos complementar y contestar diciendo te entiendo, para que consigamos establecer ese vínculo y que se sienta comprendido y entendido. Esto nos generará, como acabo de decir, un vínculo más estrecho con nuestro público y así sientan confianza con nosotros y sientan que entendemos su situación y que nos podemos poner en su piel. Todo esto, en definitiva, se traducirá en un clima positivo y hará que ellos estén más perceptivos a nuestro mensaje. Complementando con esto, hablaremos de la escucha activa, escuchar de manera activa. Esto quiere decir, y siempre lo repito porque me parece muy interesante, marcar la diferencia entre que no es lo mismo oír que escuchar.
Oímos miles de ruidos a lo largo del día. Coches, semáforos, pitidos, el timbre, personas que hablan a lo lejos, pajaritos, animales. Eso es oír. Pero en el momento que le prestamos atención, se convierte en escuchar. Escuchar significa poner atención a lo que oímos. Y una forma de demostrar nuestra escucha activa es mirar a los ojos a la persona que nos está hablando y, por ejemplo, asentar con la cabeza. Como decir, te estoy escuchando, lo entiendo, te miro, me interesa lo que me estás contando. Incluso hacer gestos, como decir, ¿de verdad? O quedarte sorprendido si lo que te está diciendo te sorprende, es nuevo para ti, pues demuéstralo también con un gesto como abriendo los ojos o ¿de verdad? Haciendo este pequeño feedback, estas pequeñas palabras te ayudarán a reforzar el mensaje que te están diciendo. Por eso es tan importante combinar todas las claves que os estoy diciendo ahora. Vale, además de la escucha activa, es muy importante respetar los turnos. Bueno, cuando nos piden intervenir, nos deben de pedir o levantando la mano o con el método que hayamos establecido, pero es muy importante establecer un método para que así no se convierta todo, hablemos todos a la vez, no escuchemos, haya barullo, haya mucho ruido y eso no sería para nada una comunicación efectiva. Por esto, respetar los turnos es que para hablar tengas que indicar. Lo más común es levantar la mano y hablar, pues lo debes de indicar antes de empezar el discurso. Y además de ello, durante los turnos deberás, pues esto, asentar la cabeza, hacer que fluya la conversación, que sea como un diálogo, que sea feedback, que sea, pues esto, una conversación donde todos podamos nutrirnos de la conversación de todos, de las ideas de todos, y para ello es fundamental respetar los turnos. Además, ahora pasaremos a la siguiente clave, que sería parafrasear y preguntar. Bien, con las preguntas y el parafrasear conseguiremos que nuestro público se sienta conectado, involucrado y parte del discurso. Es decir, ellos nos harán preguntas, nosotras o nosotros se lo haremos a ellos y después, cuando ellos terminen de hacer su intervención, ya sea pregunta o respuesta, parafrasearemos lo que ellos nos han dicho. Eso quiere decir hacer como un pequeño resumen de lo que nos han dicho. De esta forma, ellos confirmarán de que realmente los hemos escuchado y los hemos entendido. Y además de ello, nos servirá a nosotros para ordenar las ideas que nos han transmitido en su intervención. Por si le tenemos que dar respuesta, es como hacernos una pequeña lista en nuestra cabeza, una lista mental, un resumen de, vale, tengo que contestar a esto, esto y esto. Y ese resumen se consigue con el parafrasear lo que nos han dicho. De forma que esto tiene, como acabáis de comprobar, muchos beneficios, puesto que nos permite mantener el contacto, el interés y la involucración de nuestros receptores, y además a nosotros nos sirve de herramienta para ordenar todas las respuestas que queremos darle a nuestro público en función de lo que ellos nos han preguntado o su intervención. Con esto acabamos todos los consejos que me gustaría daros en el día de hoy para conseguir una comunicación efectiva. Está claro que cada uno de estos conceptos se pueden profundizar mucho más y existen otros que comentaremos más adelante que también contribuyen a mantener una comunicación efectiva. Pero creo que por el momento, para ir empezando, estos serían unos puntos clave que no nos podríamos olvidar y que deberíamos empezar a trabajar. Espero que os hayan sido útiles y si os ha gustado,
le podáis dar like o dejar vuestro comentario, incluso sugerirme qué tipo de contenido os gustaría que realizara en los siguientes vídeos. Gracias, nos vemos pronto.